Bueno, em, a ver, hoy vamos a continuar con la discusión que había quedado pendiente del final de la vez pasada. Em, Doy el contexto, el resumen del contexto. Mis, mis preguntas recayeron esencialmente sobre la relación entre la clase inaugural del seminario 21 en Nuremberg y la clase que venimos comentando todo el año del 21 de enero de 1975 de RCI, donde veía como algunas discrepancias entre el modo de pensar la relación entre el significante y la letra, con consecuencia, por lo tanto, en el modo de pensar la función del síntoma, ¿sí? Porque al principio del seminario 21, la novedad que introduce Lacan ya desde el título que usa para ese seminario es pensar una antecedencia de la operación lectura respecto de la conformación de las unidades significantes, es decir, un modo de abordar y resolver el problema que Saussure no había logrado resolver bien en su tratado de lingüístico, que era el problema del equívoco. Esto lleva a pensar la antecedencia de la letra como operación respecto de la escucha significante. Mientras que el planteo de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, Lacan plantea que el síntoma escribe de una letra un significante amo del inconsciente, cual presupone que de partida tenemos ese significante amo. O sea que primero está el significante y luego viene la letra, ¿sí? Ahí ven a grandes rasgos cuál es la tensión, o sea, el matiz de discrepancia que se puede plantear entre una cosa y la otra, ¿no? Para forzar un poco esquemáticamente las cosas, en el 21 dice primero es la letra y luego el significante, y en el 22 diría primero es el significante y luego la letra, ¿sí? Estiro un poco la diferencia, pero para ver dónde es que encuentro ese matiz de distinción. Y si aplicamos lo que dice Lacan en el 21 a la definición de la existencia del síntoma respecto del inconsciente en el 22, resultaría ser entonces que leemos con el síntoma. ¿Sí? Es decir, que el síntoma, al hacer la operación de lectura, ¿sí?, que permite escribir reiteradamente algo por medio de una letra, es él mismo, ¿sí?, el que recorta el S1, ¿sí?, que luego será interpretado por el S2 en la dimensión del inconsciente, la dimensión existente. Pero esto se anuda a otra interrogación que venimos haciendo hace dos reuniones, que es la de los casos presentados por Freud en las conferencias, particularmente la conferencia 17, sobre el sentido de los síntomas, ¿no? Empezar a preguntarnos, yo por lo menos empecé a preguntarme de una manera un poco más radical, cuál es el lugar que tiene el sentido en la forma del síntoma, ¿sí? Y en algún sentido, la expresión, se puede reconducir esa pregunta a la de saber si ese sentido preexiste a la interpretación o en la interpretación es el añadido de un sentido, ¿sí? Lo cual, a su vez, se anuda con la interrogación que venimos haciendo hace 2 años de qué pasaría si eliminamos de la doctrina el principio de placer, porque una de las consecuencias más llamativas de pensar las cosas de ese modo es que no haría falta suponer la existencia de represión, ¿no? Es una consecuencia mayor, porque la represión es el modo que encuentra Freud de explicarse la formación del síntoma y sobre todo la repetición sintomática.
de manera tal de que sea compatible con su principio de placer. Si no suponemos que haya un principio de placer, no es necesario suponer la existencia de una represión en ese sentido. Sí se puede pensar, lo que hace Lacan en el Seminario 24, la existencia de la imbevue, ¿sí? Es decir, de ese tropiezo, esa metida de pata en las conexiones entre el significante y la letra. En definitiva, ese es el juego del equívoco. Hay algunas cosas que tal vez pueda agregar hoy, pero sobre el final de la reunión anterior, para retomar el hilo principal de la cosa, dije que, bueno, todas esas interpretaciones que dan sentido, ¿sí? Y que parecen a veces tan traídas de los pelos, tan arbitrarias en Freud, debemos reconocer que, sin embargo, tenían una eficacia terapéutica, ¿sí? Es decir, que alguna conexión con la forma del síntoma debían tener. La cuestión es pensar cuál, ¿sí? Es decir, cómo relatar, por así decirlo. La palabra relato me viene últimamente mucho a la cabeza en referencia con esto. Cómo relatar la secuencia de hechos que llevan desde la formación del síntoma hasta su abordaje analítico y la eventual disolución del síntoma. ¿Sí? Cómo pensar cómo relatar esa secuencia. ¿Sí? Entonces, lo que dije como una hipótesis de lectura posible es que quizás esa gran elucubración de sentido que Freud agrega a los síntomas cuando hace sus interpretaciones, grandes elucubraciones que ya en poco difieren a lo que luego va a llamar construcciones en el análisis, ¿sí? Quizás tenían alguna eficacia terapéutica por el hecho de que, en definitiva, permitían aislar un significante amo y equivocarlo, ¿sí? Es decir, no porque el sentido estuviera presente ya con anterioridad en la forma del síntoma, sino porque todo ese agregado de sentido era como una especie de manija agregada, pegada al síntoma, que permitía manipularlo y quebrar, por medio del equívoco, un significante amo. Es una conjetura, no es más que eso por el momento. Pero me parece útil, y ahí yo decía, bueno, quizás eso permita pensar de otro modo la función de las construcciones en el análisis, ¿no? Entonces, sobre el final de la reunión, Gabriela Lauterstein articuló la noción de las construcciones en el análisis con la posibilidad de un factor sorpresa que introduzca. Es decir, una sorpresa es algo que, por definición, rompe con una repetición esperada, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa idea, por lo que tiene de ir en contra del síntoma, de la repetición del síntoma, y por eso la invitación a que haga un desarrollo sobre eso. Así que, Gabriela, te paso la palabra. Espero que se vea y se escuche bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta posibilidad. Bueno, dos comentarios antes de meterme con el texto de Construcciones en Análisis, que aparecieron en Facebook o seguramente en otras redes. Una fue un chiste de Tute esta semana que me sorprendió mucho, porque está una tarotista con el personaje, es genial, Rubén, ¿no? Supuestamente es Rubén, entonces la tarotista le dice: quédate tranquilo, Rubén, no te va a pasar nada ni bueno ni malo. Me pareció brillante, tenía ganas de postear en ese momento qué exitoso principio de placer y su más allá, cosa que no hice porque me ocurre que quizás hay un tema con los interlocutores, porque lo que yo leía en los posteos era otra cosa, ¿no? Che, qué mala la tarotista, digamos. No, pero lo que me ocurrió es que rápidamente pensé en el tema del principio de placer y su más allá, y lo que decía Diego,
que Rubén había logrado una vida desinteresada. Desinteresada, digamos. Así que esa expresión de Diego es fantástica. eso es genial. Así que, en principio, eso que se opone obviamente a la sorpresa. Digamos, es evitar absolutamente cualquier cosa que sorprenda para bien o para mal. Sí. Eso por un lado. Venimos de eso. Y lo otro que también me sorprendió esta semana por las redes, un pequeño cuento de Guy Briol, se dice así, que contó una experiencia de su análisis con Lacan y lo articulaba con el síntoma. Yo lo voy a reproducir. ¿Lo de los robos del auto? Sí. Es buenísimo. Okay. No, escena 1, él cuenta, va a su sesión y dice, me robaron el estéreo, en la época donde se robaban estéreo. Me robaban el estéreo, 1. Segunda sesión, me robaron otra vez el estéreo. Tercera sesión, me robaron otra vez otro estéreo. Ok. Dice que Lacan se levanta, creo que le agarra la cara o, digamos, no sé, hay una actitud corporal muy delicada, dice, que muy suavemente, ¿no? Esto me parece que también es importante, ¿no? La suavidad del tono, le dice, él lo hace a propósito. Bueno, no logro pescar esto en relación al síntoma, entiendo perfectamente el efecto sorpresa. Entonces digo, entre el chiste de Tute y la intervención de Lacan, hay un abismo, digamos. No, ni siquiera algo continuo, sino dos líneas absolutamente distintas. Agrego el remate del chiste, que en realidad no es chiste, que Briol comenta al final que nunca más le robaron Exactamente. Nunca más le robaron a partir de ahí. Evidentemente ha tocado algo, sin duda, para saber que nunca más le robaron el estéreo. Nunca más evidentemente hacía algo él. Lo empezó a crear una expresión. Claro. Lo describe él esto como un ejemplo, ya que estamos en el contexto es interesante, que decía que Lacan ponía el acento en el hacer y no en el ser, ¿no? Digamos, eso es fundamental. El hacer. ¿Sí? Y no en el ser. Claro, exactamente. A ver si es así, como que el ser no estaba en lo que se decía, sino en lo que se hacía. Ahí está. Sí. Bien, qué sé yo. Sí, por eso tomaba el ser como efecto Sí, del dicho. sí, tal cual. Sí, la verdad que me pareció, digo, como antecedentes, mientras estaba releyendo este artículo. Bueno, voy a ir rápidamente con esto, hay muchas cosas que lo hemos leído todos. Voy a marcar lo que a mí me sorprendió. Primero empieza Freud diciendo que un investigador hace una crítica al psicoanálisis porque las interpretaciones, voy a hablar en presente, las interpretaciones que nosotros hacemos siempre son, digamos, como correctas, digamos. No importa si hay un sí o hay un no de parte del paciente. Y él lo dice así, en inglés está escrito, heads I win, tails you lose. Esto es, si sale cara, yo gano, si sale seca tú pierdes. O sea, digamos. Bien, o sea que las intervenciones siempre son correctas. Digamos, y este es un punto que me sorprendió porque Freud siempre habla de correcto o incorrecto, en algún punto también dice si es eficaz o no es eficaz las intervenciones, pero la verdad la pone en otro lado. Entonces, bien, habla de eso, ¿no? Como que el sí y el no
El paciente podrá dar su consentimiento o no, pero si nosotros tenemos una línea, esto no nos va a afectar. Otra palabra que me pareció importante, acá en el texto, primer página 259, dice que el propósito del trabajo analítico es mover al paciente para que cancele las represiones. Bueno, pero me parece que este punto de mover al paciente, quizás lo sabemos, pero digamos, hay algo, ¿no? que... Y si bien no utiliza la palabra sorpresa, me parece que todo el tiempo uno puede como estar pensando en esa línea, ¿no? El paciente viene por un lado y la idea es mover para producir otra cosa. Y se acuerdan los chistes de Tute de estos días. La mujer le dice, Mabel creo que es, ¿no? Mabel le dice a Rubén, dame una razón por la cual debamos a ir juntos. Y él le dice, inercia. Es lo mismo. Es brillante. Bueno, después viene todo un párrafo de cuáles son los materiales que nos ofrece el paciente, jirones de recuerdos, sueños, etcétera, vía la asociación libre. Pero que todos estos materiales son posibles de producir vía la relación transferencia. Entonces ubica ahí la importancia de ese eje, ¿no? No es de cualquier manera. Insiste con este tema del movimiento, que el analizado debe ser movido a recordar algo que mencionaba. Bueno. Y dice que quizás la operación del analista ha pasado a segundo plano en relación al material que el paciente empieza a producir, ¿no? Y antes había dicho que era fundamental, que si este material aparecía era justamente por el lazo transferencial. Entonces va a ubicarse del lado del analista. ¿En qué consiste pues su tarea? Dice, tiene que colegir lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras sí, mejor dicho, tiene que construirlo. ¿Cómo habrá él de comunicar sus construcciones al analizarlo? ¿Cómo lo hará? ¿Y con qué elucidaciones? He ahí lo que establece la conexión entre ambas piezas del trabajo analítico, entre su participación y la del analizador. Después hace esa comparación que todos sabemos entre el arqueólogo y el analista, ¿no? Digamos, estamos en la época de hacer consciente lo inconsciente, levantar la prueba. Pero a mí me sorprendió una cosa, porque dice que hay una diferencia entre el arqueólogo y el analista. A ver, lo tengo que encontrar. Porque no lo encuentro ahora, pero... acá está. La diferencia es que el analista trabaja en mejores condiciones porque su empeño se dirige a algo todavía vivo, no a un objeto destruido. Y no me parece menor esa diferencia. Sí, sí. Incluso hay un comentario muy lindo que hace Miller creo que en el desengaño del psicoanálisis del curso del 2002, comentando la conferencia de Baltimore de Lacan. ¿Sí? Cuando Lacan dice el inconsciente es Baltimore al amanecer, ¿no? Es una frase hermosísima, ¿no? Y dice que eso vuelve el inconsciente algo aún más vivo, ¿sí? Que las ruinas de Roma a las que se refería Freud, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, Freud decía, bueno,
El inconsciente es como ropa, ¿no es cierto? Tiene en todos los estratos, aparecen cosas de distintas épocas, etcétera. Sí, fantástico. Pero es más vivo todavía, ¿sí? Y dice Miller, pero Lacan diciendo que Baltimore al amanecer, con las luces, los autos, ¿no? Dice, es algo más vivo todavía, ¿no? Más vivo, dinámico, cambiante, no algo que está inquieto. Tal cual. Bien. Y en tanto está vivo, me parece, este es otro párrafo, ¿no? Es desde ahí que podemos hablar de las repeticiones también, ¿no? Porque eso vibre. No solo como ruina, sino Baltimore. Sí. Al final del primer apartado, que esta otra frase que dice, para la arqueología, la reconstrucción es la meta y el término del empeño, mientras que para el análisis, la construcción, que ya sabemos que la construye con el material que produce el paciente, ¿no? O sea, me acordaba de, bueno, el bricolage o el goce del encastre, del que estamos hablando, todo eso uno dice, bueno, tengo esto, armo, lo encastro y veo, ¿no? Vemos qué efecto tiene, qué efecto produce, siempre y cuando tengamos claro hacia dónde vamos, el efecto que se produce. Por eso pensaba, ¿se trata de sorprender por sorprender? ¿No? Eso es un problema. Entre la táctica y la estrategia, en tanto la estrategia nos marca como esa brújula de la que vos siempre hablas. Porque la verdad que, qué sé yo, efecto sorpresa. También, si fuera sorprender por sorprender, estaríamos siempre que cualquier palabra se puede usar como interpretación. Exactamente. ¿Y vas a decir algo? no, que también la sorpresa se juega la lista. Claro, sí. Sí. Sí, es una verdadera interpretación de la lista del efecto que sabe nada antes, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no pueda calcular antes Exacto. la apuesta que hace. Exacto, sí. Perdón. Bien, entonces la frase es que, a diferencia del arqueólogo, para el análisis la construcción es solo una labor preliminar. ¿Pero preliminar a qué? ¿No? Porque uno rápidamente, la verdad que veces anteriores que he leído este texto, hace muchos años atrás, pensaba, bueno, primer momento de un recorrido analítico, digo, pero cuando vuelvo a leer, digo, me parece que este preliminar puede ser otra cosa. Sí. Porque la parte clínica del texto se juega en el terreno de qué clase de relación hay entre interpretación y construcción, Sí. ¿no? Y esa relación tiene un aspecto, podríamos decir, lógico o temporal, ¿no? O ambas cosas, ¿no? De antecedencia lógica y antecedencia temporal, o sea, la experiencia misma. Bueno, apartado 2, dice, todo analista sabe que en el tratamiento analítico las cosas suceden de otro modo, digo, en el sentido del arqueólogo que sigue como una línea, ¿no? Una evolución en su trabajo. En el trabajo analítico, esto que vos decías, las cosas suceden de otro modo, porque ambas modalidades, digo, no es tan lineal que uno primero encuentra algo, después la construcción de un edificio, primero el pozo, después los cimientos. No es así el análisis, porque siempre, digamos, ambas modalidades de trabajo corren lado a lado, siempre la una y la otra reuniéndose. Y acá, en este párrafo, habla de la diferencia entre construcciones e interpretaciones. El analista da cima a una pieza de construcción y la comunica al analizado para que ejerza efecto, esta es otra de las cuestiones,
mover, efecto, ¿no? Tenga efecto sobre él, luego construye otra pieza a partir del nuevo material que afluye, procede con ella de la misma manera y en esta alternancia sigue hasta el final. Si en las exposiciones de la técnica analítica se oye tan poco sobre construcciones, la razón de ello es que a cambio se habla de interpretaciones y su efecto. Pero yo opino que construcción es con mucho la designación más apropiada. Bien, ¿qué garantías tenemos durante nuestro trabajo que las construcciones que damos, digamos, que no estemos errados? Bueno, no produce daño alguno equivocarnos en alguna oportunidad y presentar al paciente una construcción incorrecta como la verdad histórica probable. Este punto quiero ubicar porque la verdad es la verdad histórica probable, no la verdad de la construcción o la interpretación. Lo que en tal caso sucede es más bien que el paciente queda como no tocado, no reacciona a ello ni por sí ni por no. El punto de no tocado. Entonces es mover para tocar algo de la verdad histórica que está viva, ¿no? Vuelve con el tema de la respuesta de los pacientes por sí o por no, y que no se detiene demasiado si un paciente asiente o dice que no, digamos, porque va en la línea de qué efectos está teniendo eso, ¿no? Parece que ya. Y en esa línea, al final del apartado 2, habla de la reacción terapéutica negativa, que muchas veces puede ser que sea una intervención que toque de tal modo que el paciente reacciona frente a ella con un inequívoco empeoramiento de sus síntomas y de su estado general. Bueno, habrá que ver, esto es como otro tema, algo fue tocado, digamos, pero el efecto fue en esa línea, no en el de levantar el síntoma o producir un alivio en el sufrimiento. Este es un punto que a mí me parece muy apto para la discusión, porque de vuelta, digamos, cómo pensar la existencia de la reacción terapéutica negativa sin el principio de placer. Una manera que se entronca con lo que estamos discutiendo en las dos últimas reuniones sería pensar que la interpretación que estuvo causa de esa reacción terapéutica negativa efectivamente agregó una pieza de sentido que tal vez no existía en el síntoma salvaje inicial, ¿sí? La maniobra que siguió a eso, ¿sí?, produjo un cambio efectivo en la economía de los goces, pero no en el sentido de un incremento buscado del goce de la vida, sino más bien de lo contrario, ¿sí? Es decir, que la manija se adosó al síntoma, ¿sí? Fue posible cambiar, modificar algo, mover al sujeto, ¿sí? Pero la maniobra, ¿sí?, no fue en la dirección que se busca según la economía de los goces que venimos discutiendo hace años, ¿no? Entonces no es necesario allí hacer hipótesis adicionales acerca de, por ejemplo, el más allá del principio del placer, etc., ¿no? Se puede pensar desde una perspectiva casi diría fenomenológica de la cuestión de la reacción terapéutica negativa. Pero creo que es un punto muy delicado para tratar, ¿no? Cosas que, por ejemplo, Freud hablaba como la resistencia del hecho, ¿no? La viscosidad libidinal y, peor aún, la reacción terapéutica negativa, son cosas que podríamos leer a ras de la clínica sin las hipótesis que nos llevan a pensar en la existencia de una represión, un retorno de lo reprimido, con un principio del placer, con su más allá, etcétera, sino en el nivel de qué tipo de operación introduce la interpretación, ¿sí? Y
qué efecto eso tiene en la economía de los modos de pensar. En fin, lo planteo como una semilla, digamos, a ver si eso germina y da lugar a una discusión un poco más detallada. Sí. Me quedé pensando que mientras leía el texto y está todo el tema de el concepto de represión inconsciente y levantar todo eso, por supuesto que lo leía, pero siempre tenía como de fondo ese tema de los voces. Claro, sí, sí. Ahora, digamos, o sea, es la construcción y las intervenciones o los señalamientos o lo que fuese, y si toca, ¿qué de los voces? Claro. Si toca la Eso. economía y en el caso de que lo toque, ¿de qué manera lo ¿De hace? qué manera lo hace? Sí, sí. Bueno, y después viene el apartado 3, que me resultó, no sé por qué, el más complicado. Porque mete con la cuestión de los delirios y las alucinaciones. Sí. Lo voy a contar un poco así. Sí. Primero porque dice que muchas veces una construcción transmitida a un paciente puede despertar en el paciente asociaciones, recuerdos, digamos, una cantidad de material muchas veces entre alucinatorios o delirantes. Con lo cual, Freud está diciendo que ya tanto alucinación como delirio no estarían perteneciendo únicamente a la estructura de la psicosis. Está claramente acá eso. Dice que las construcciones en un momento también pueden tener esta característica de que pueden parecernos absolutamente delirantes. O sea que más allá de eso, el punto es qué efecto produce una y otra vez, ¿no? Y este párrafo, hablando justamente de la cuestión del delirio, dice, lo esencial en ella, supongo que viene hablando de la concepción del delirio, es la afirmación de que no solo hay método en la locura, como ya lo discernió el poeta, viene hablando de Hamlet, sino que esta también contiene un fragmento de verdad histórico vivencial, otra vez, la verdad histórica vivencial, lo vivo, lo cual nos lleva a suponer que la creencia compulsiva que haya el delirio cobra su fuerza justamente en la fuente infantil. Este es un párrafo que no leí, pero que habla, digamos, de ese núcleo vivencial histórico anterior al lenguaje. Me parece que nosotros, ¿no? Vos también venís dándole como una vuelta y se me armaba con indicial, que es la réplica indicial, ¿no? Como esa réplica indicial, la verdad, lo asociaba con eso. Y lo último que quiero decir, que también me llamó la atención, porque él después traslada, digamos, y hace lleva lo individual, digamos, hablando de los pacientes, y lo traslada en esta cuestión de los delirios, lo traslada a la humanidad. Y termina así, no olvidemos que es un texto de 1937. Dice, si uno toma la humanidad como un todo y la pone en lugar del individuo humano aislado, haya que también ella ha desarrollado formaciones delirantes, inasequibles a la crítica lógica y que contradicen la realidad efectiva. Me parece de una actualidad tremenda. Digamos. Bueno, nada, tengo esto que pude subrayar y que me sorprendió. Tengo una pregunta, no sé si está bien o está mal, pero no importa. No hay malas preguntas. No hay malas preguntas, qué bueno.
A mí me ocurre que parecería que tengo que dejar de hablar de síntoma para empezar a pensar en síntomas. Porque si te sigo, el síntoma lo estamos pensando como por fuera. Estoy pensando en el triángulo, ¿sí? S1, S2, inconsciente y todas sus formaciones, y el síntoma lo estaríamos sacando de ahí porque va en la línea de S1, letra, todo esto, como lo dijo Freud en el 37, sin transferencia no ocurre. ¿Se puede sostener, digamos, el concepto de síntoma como formación del inconsciente mientras a lo largo de todo este laburo preliminar, ¿no? Y en estas vueltas se va recortando el S1 que no está enlazado al S2, ¿no? Todo el tiempo ese corte, hasta que te queda, ¿no? Será una construcción, ¿no? Será como, lo pienso en estos términos, ¿no? Para poder dar con el núcleo del síntoma. Pero bueno, nada, para Sí. poder mantener los dos conceptos, digamos. Sí. Claro, es que en verdad es una muy buena pregunta porque si estamos de acuerdo en que podría rearticulando el principio del seminario 21 con la clase sobre la existencia, la clase de RCI sobre la existencia del síntoma. Si pensamos de esa manera, el inconsciente podríamos decir, es posterior al síntoma. ¿Sí? O sea, primero es el síntoma. ¿Sí? En el principio, digámoslo bíblicamente, en el principio era el síntoma, ¿sí? Y luego existe, ¿sí? Existe al síntoma el inconsciente, pensando en la relación inversa. Lili, ¿querías decir algo? Si en otras palabras, Sí. no lo dice así exactamente la ley. Cuando dice, ¿cuál es la función del síntoma? La función del síntoma es la de hacer existir el inconsciente. En el 22. La de existir al inconsciente, Claro, sí, exactamente. Claro. Sí, sí, tal cual. Es como, a ver, es como simétrica, digamos, la manera de leerlo, ¿no? Está el inconsciente y algo sale del inconsciente, ¿sí? Existe él, ¿sí? O podemos decir que está el síntoma, ¿sí? Y el inconsciente sale del síntoma, ¿sí? Como un agregado, como una elucubración de saber acerca del significante amo que fue recortado por la lectura hecha gracias a esa función del síntoma, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Lo que quieres decir, ¿sí? Si no entendí mal. Sí, a ver, recién Gabriela decía que esto le resonaba nuevamente en esta noción de réplica inicial que fue como precipitado en la investigación sobre Freud sin principio del placer, ¿no? Yo pienso que eso está presente al inicio del texto de construcciones en el análisis de una manera muy sutil, porque él dice, bueno, el analista sobre la base de ciertos indicios, ¿no? ¿Sí? Que serían como las piecitas que encuentra el arqueólogo. ¿Qué hace el arqueólogo? Encuentra 2 o 3 pedacitos de cosas y construye la ciudad a la que eso debió pertenecer, ¿no? Igual que el que encuentra 3 huesitos del dinosaurio y reconstruye la forma, etcétera, sobre la base de ciertos criterios, crea, ¿sí? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No sabe qué dinosaurio es, son huesitos. Cuando nos arma, Sí. dinosaurio. Exacto, ¿sí? Con la diferencia, y esto me parece importante, ¿sí? Con la diferencia de que tanto el arqueólogo como el biólogo, ¿sí? Saben, ¿sí? Que antes de las ruinas estuvo la ciudad, que antes de los huesitos estuvo el dinosaurio, ¿sí? Mientras que nosotros empezamos a preguntarnos si antes del síntoma había inconsciente, ¿sí? Esta es la pregunta nueva, ¿sí? Es decir, nosotros verdaderamente podemos suponer
que antes hubo un sentido que luego fue reprimido y que como efecto del retorno de lo reprimido y de los mecanismos de desplazamiento y condensación es que obtuvimos esto como resultado, ¿sí? O nosotros tomamos la formación del inconsciente o el síntoma o lo que sea, ¿sí? Y sobre la base de eso, considerado como indicio de otra cosa, construimos un sentido, ¿sí? Así como lo imaginario, a partir de la réplica inicial, constela objetos. ¿Sí? No es la misma función la que utiliza el inconsciente, ¿sí? Para constelar un objeto a partir de indicios de una experiencia de goce, que la función que lleva al analista a figurar un sentido a partir de los indicios que le da los dichos del analizante. Esa es una pregunta, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que suponer la preexistencia de la ciudad y del dinosaurio antes de las ruinas y de los huesitos. ¿Sí? Esta es, ¿no? Me parece que en algún sentido, ¿sí? En algún sentido, podría ser la pregunta de Lacan por ejemplo, de la proposición del 9 de octubre del 67, ¿sí? Cuando habla de quién lo sabía antes, ¿sí? ¿Quién lo sabía antes? ¿No? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que a mí me gusta porque tuvo que ver con mi cercanía, mi acercamiento al psicoanálisis, lo que vino por el lado de la lógica. Cantor y los números transfinitos. Cantor se empieza a preguntar si hay un solo infinito o hay infinitos de distintos tamaños, por así decirlo. Y para eso es que se desarrolla toda la teoría de conjuntos, en fin, montones de cuestiones relacionadas con el fundamento de la aritmética, etcétera, tienen su origen en esa pregunta. Y empieza a ver qué quiere decir que algo sea numerable, cómo se definen los cardinales, bueno, un montón de cosas que nadie se había preguntado hasta ese momento, y llega a darse cuenta de que hay infinitos que son más grandes que otros, ¿sí? Que el infinito de los números naturales, por ejemplo, ¿sí? Cuando decimos que hay infinitos números naturales, no tiene el mismo tamaño, por así decirlo, que el infinito de los números reales, ¿sí? Que hay más números reales que números naturales, por ejemplo. Pero cuando pensamos en los números racionales, las fracciones, por ejemplo, parecería ser que hubiera más fracciones que números naturales y resulta que son la misma cantidad, ¿no? Y encuentra un método para mostrar por qué es así, etc. Entonces Lacan se pregunta en un momento, bueno, todo este ordenamiento de distintos transfinitos, etcétera, ¿quién lo sabía antes? ¿No? O sea, tuvo que haber habido allí un deseo, dice Lacan, el deseo de un Cantor, ¿sí? Para encontrar esa lógica y hacer toda esta construcción, etcétera. Nosotros podemos suponer que existía un orden de los transfinitos y que finalmente llegó con sus 3 carabelas Cantor y descubrió la América de los transfinitos y empezó a hacer el mapa de todo eso, o fue algo que se creó como efecto del deseo de Cantor. Puede decir la misma cuestión respecto del deseo de Freud. ¿Sí? Freud encuentra todo lo que dice que encuentra allí, como encuentra un arqueólogo, como León cuando llega a Guananí, creo que era el nombre de la isla primera donde desembarcó, o el primer biólogo encontró huesos de dinosaurios bajo tierra, o bien fue ese deseo de Freud el que crea todo esto con la misma función con que el imaginario constela un objeto a partir de una réplica inicial. Sí. Dice Freud, apartado 1. La relación transferencial que se establece respecto del analista es particularmente apta para favorecer el retorno de tales vínculos afectivos. Con esa materia prima, por así llamarla, debemos nosotros producir lo deseado. Producir lo deseado, tal cual, me acuerdo de eso. Sí. Esa frase es fantástica. ¿Sí? Producir lo deseado, que tiene la ambigüedad en el original, también en alemán, ¿no?
lo deseado en el sentido de lo que desea el analizante o lo que desea el analista. ¿Sí? Es impresionante. O sea, producir qué es lo deseado, digamos, queda en esa ambigüedad. Absolutamente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en fin, creo que iban a intervenir algunos de ustedes, ¿no? No. Bueno, no sé. Creo yo que esto es algo que vuelve a tornar interesante la posibilidad de pensar los registros, como venimos discutiéndolo algunas veces, no como coordenadas, ¿sí?, en las cuales situar determinadas cuestiones, sino como ciertas funciones que operan y que realizan ciertas acciones que dan como resultado, por ejemplo, la producción de sentido, la constelación de un objeto, etcétera, y que están en acción tanto en el analizante, ¿sí?, como en el analista. ¿Sí? Es decir, comparo la constelación del objeto a partir de una réplica indicial con el trabajo del analista que construye un sentido deseado a partir de los indicios que le da el discurso del analizante. ¿Sí? Serían operaciones homólogas basadas en las mismas funciones de lo imaginario y de lo simbólico también. Lo real ahí queda un poco desdibujado, pero hay que pensarlo también. Y esto es algo que lo venimos estudiando con el síntoma en general, digamos, por el tema que vimos hasta ahora, pero también lo podemos pensar en acción en las formaciones mismas del inconsciente. ¿Sí? Esto es lo nuevo que quiero agregar hoy. ¿Sí? Es decir, que no solamente podemos pensarlo en ese inconsciente que existe al síntoma, como decía Lili recién, ¿no es cierto? Leerlo de esa manera, me gustó, ¿sí? En ese inconsciente que existe al síntoma, sino también en las formaciones mismas del inconsciente. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, traje dos referencias para empezar a pensar estas cuestiones y discutir, ¿no? Una es de la interpretación de los sueños. ¿Sí? Los primeros párrafos del capítulo 6 sobre el trabajo del sueño. Y el otro es el famoso ejemplo del olvido de nombres de psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? El primero está lo primero que voy a tomar está en el tomo 4 de Freud, las páginas 285 y 286. Y el otro, en el tomo 6, Psicopatología de la vida cotidiana, las primeras páginas, ¿no? De la 9 a la 15, por ahí. Voy a tomar solamente algunas de estas cosas. No es algo que haya tenido tiempo de elaborar en profundidad. Estoy mostrando como una especie de borrador de abordaje de esto, ¿sí? Pero digamos, la lógica de lo que venimos trabajando me llevó a hacerme la pregunta, bueno, ¿esto solamente lo podemos pensar respecto del síntoma que existe en el inconsciente o en el inconsciente también? Quizás haya que pensar en el inconsciente dos estados del inconsciente, dos momentos del inconsciente o dos lógicas del inconsciente distintas, que quizás son las que lo llevaron finalmente a Lacan a hablar del inconsciente real, por ejemplo, como algo distinto del inconsciente transferencial. ¿Sí? Estoy en este punto, confieso, improvisando, es decir, no tuve tiempo de reflexionarlo con calma, con tiempo, en fin, de criticarme a mí mismo, que suelo hacer muy a menudo, simplemente como un boceto de idea, ¿sí? Pero quizás, para redondear un poco el planteo general de ese borrador, quizás haya que pensar, sobre todo como efecto similar a la constelación del objeto, la producción del S2, ¿sí?, con su articulación al S1, y no el S1 en sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, del esquema donde teníamos el S1, dos vectores, ¿no? Uno que va a la letra por la vía del síntoma, otro que va al S2 por la vía del inconsciente, ¿sí?
quizás el conjunto S1, letra, síntoma, ¿sí? sea una cosa, y el S2 sea lo que exista, ¿sí? Lo que tenga esa función de existencia respecto de, no solamente dos dimensiones distintas, sino directamente el S2, ¿sí? O sea, la elucubración de saber, ¿sí? es la que existe al síntoma, etc. Entonces quizás el S1 es lo que podríamos poner del lado del inconsciente real. Es solo una propuesta, tengo que pensarlo mejor y discutirlo. Pero me llevó un poco a esto, revisar los fundamentos del el modo en que piensa Freud las formaciones del inconsciente más clásicas, ¿sí? No me quise meter con el chiste porque le dediqué clases enteras cuando trabajamos Freud sin principio del placer por el tema de Luz Guerin, ¿sí? Pero no trabajé tanto la cuestión del sueño y del lapsus, ¿no? De los otros dos libros sobre la significación fálica, en definitiva, o sexual. Así que quiero simplemente introducir un par de cositas de allí que me parecen cruciales para pensar este asunto, ¿sí? De la interpretación de los sueños, en la página 285, lo voy a leer, total, es cortito, son un par de párrafos, ¿sí? Dice Freud. Es el capítulo, cuando empieza el capítulo sobre el trabajo del sueño, capítulo 6, ¿no? Y dice, todos los intentos hechos hasta ahora por resolver los problemas del sueño arrancaban directamente de su contenido manifiesto, tal como lo presenta el recuerdo. Y a partir de él se empeñaban en obtener la interpretación del sueño o, cuando renunciaban a ella, en fundamentar su juicio acerca del sueño por referencia a ese contenido, ¿no? Es decir, en un momento soñamos, ¿sí? Nos despertamos y recordamos ese sueño. Una vez que estamos despiertos, podemos o bien decir, esto es un absurdo, ¿sí? Renunciamos a interpretarlo, o hacerlo un trabajo de interpretación. Pero en general el trabajo de interpretación se basaba en el recuerdo del sueño que habíamos tenido y punto, ¿sí? Somos los únicos, dice Freud, que abordamos otra explicación de las cosas. Para nosotros, entre el contenido lírico y los resultados de nuestro estudio, se incluye un nuevo material psíquico, el contenido latente o pensamientos del sueño despejados por nuestro procedimiento, ¿sí? Es decir, no pasamos directamente del recuerdo de las imágenes del sueño, ¿sí? a su interpretación, sino que interpolamos un elemento que es la existencia de unos pensamientos latentes, ¿sí? Desde ellos, y no desde el contenido manifiesto, desarrollamos la solución del sueño. Es decir, que pasamos de las imágenes del sueño al contenido latente y del contenido latente a la interpretación, ¿sí? O sea, se interpola un elemento tercero que no estaba presente en los abordajes anteriores. Por eso se nos plantea una tarea nueva, inexistente para quienes nos precedieron: investigar las relaciones entre el contenido manifiesto y los pensamientos latentes del sueño y pesquisar los procesos por los cuales estos últimos se convirtieron en aquel, ¿no? Es decir, cómo se pasó de ese sueño manifiesto, digamos, a los pensamientos latentes, ¿sí? Porque después el trabajo de interpretación va a ir de los latentes hasta el sentido del sueño. Pensamientos del sueño y contenido del sueño, ahora va la cosa, ¿eh? Pensamientos del sueño y contenido del sueño se nos presentan como dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes. Primera cuestión, ¿sí? Dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes es tal vez una muy buena definición de lo que podría llamarse una traducción, ¿no? Fíjense, traducción, definición del diccionario de la Real Academia Freudiana, ¿sí? Pensamiento del sueño y contenido del sueño se nos presentan como dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes, ¿sí? Dos figuraciones del mismo contenido, dos lenguajes diferentes. ¿Acaso no es eso lo que llamamos una traducción? Perfecto, ¿sí? Es una traducción. Entonces, hay una traducción posible entre pensamientos del sueño y contenido manifiesto, ¿sí? Bien. Mejor dicho, dice Freud, el contenido del sueño, o sea, lo que soñamos, ¿sí? se nos aparece como una transferencia de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión, cuyos signos y leyes de articulación debemos aprender a discernir por guía de comparación entre el original y su traducción.
momento. ¿Sí? Aquí giró la relación. ¿Sí? Dice, el contenido del sueño, que es lo que hemos efectivamente soñando, se nos aparece como una transferencia de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión. Es decir, supone que primero estuvieron los pensamientos del sueño. ¿Sí? Y luego fueron transferidos a ese otro modo de expresión. ¿Sí? Es decir, que la traducción se hace del pensamiento del sueño, ¿sí? Que es una conjetura, ¿sí? Suponemos que hubo tal pensamiento latente del sueño, y luego se lo tradujo al contenido manifiesto. ¿Sí? Esta es la idea de Freud. ¿Sí? La idea de Freud es, existió un pensamiento latente, existió Roma, existió el dinosaurio. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos son algunos efectos de ciertas transmutaciones biológicas en el caso del dinosaurio, geológicas o geográficas en el caso culturales, en el caso de las reliquias de la ciudad, ¿no es cierto? Pero presuponemos la precedencia, ¿sí? de esa entidad que llama el pensamiento latente, ¿sí? Los pensamientos del sueño. Y dice, tenemos que aprender a discernir, ¿sí? Comparando el original, que sería el pensamiento latente, y su traducción, es decir, el sueño soñado, ¿sí? Su contenido manifiesto, ¿sí? O si quieren, para hacer nuestra reducción fenomenológica, las palabras con que contamos el recuerdo del sueño, ¿sí? Que ese sería el contenido manifiesto. Entre una cosa y la otra deberíamos aprender a traducir. ¿Sí? Es decir, tenemos dos lenguajes distintos, comparando uno con el otro, necesitaríamos una especie de piedra de Rosetta, ¿no? Como, ¿no? Que nos permita pasar del copto al jeroglífico y al griego, ¿no? Y así entender cómo se hace el trabajo de traducción. Bueno. Los pensamientos del sueño, dice, nos resultan comprensibles sin más, tan pronto como llegamos a conocerlos. ¿Sí? Es decir, que aparece una relación de comprensión. ¿Qué significa que no sean comprensibles unos pensamientos? Antes no había comprensión, ahora sí. ¿Sí? Comprensión, ¿qué quiere decir? Que encontramos en ellos un sentido. ¿Sí? Antes aparecía una formación sin sentido. Y recuerden que el sentido era precisamente la articulación misma, ¿no? O sea, hasta ahora habíamos visto que era el encontrar el sentido de la acción de la muchacha que iba de la habitación a la otra y volvía y llamaba a la mucama, etc. Era poder articular esa escena que hacía allí con la escena de la noche de boda, por ejemplo. Eso era el sentido, el poder encontrar nexo y traducir una cosa en la otra sobre la base de pequeños indicios, mancha, ¿sí? Mucama, etcétera, con esos pequeños, por más que no fueran las sábanas sino el mantel, no importaba, si era de tinta roja sobre la sábana, sobre una mancha cualquiera sobre el mantel, no importaba, ¿sí? Si estaba o no estaba la mujer, el marido, etcétera, no importaba, ciertos elementos sí eran claves. Término mancha, ¿sí? La mucama y el ir y venir de la habitación. Con eso se alcanzaba para construir el sentido. O construir lo deseado, como decía el texto de construcciones en el análisis. ¿Sí? Entonces dice, el contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño, ¿no? El término alemán es Bilderschrift, ¿sí? Bilderschrift es como escritura en imágenes, ¿sí? Una escritura en imágenes no es lo mismo que un jeroglífico, ¿sí? Esto es importante, o sea, los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, usaban ojos, serpientes, pajaritos de distinta índole, personas haciendo ciertos gestos, utilizaban eso como signos de escritura, ¿sí? Pero no es lo mismo un jeroglífico que una Bilderschrift. Una Bilderschrift es lo que corresponde, por ejemplo, en la revista de juegos, a un acertijo con imágenes, ¿sí? Donde, por ejemplo, dibujo un sol, ¿sí? Al lado de un dado, ¿sí? Para construir la palabra soldado. ¿Está? Eso es un acertijo en imágenes, ¿sí? Es decir, tengo que encontrar una manera de leer un redondelito, por ejemplo, como sol, ¿sí? Un cubo como dado, por ejemplo, para que luego las dos cosas juntas me den soldado, ¿sí? Eso es una Bilderschrift,
¿ok? La escritura en imágenes. Es como si tuviera una máquina de escribir, pero cuyas teclas son imágenes que deben leerse de cierta manera, ¿sí? Por cómo suenan, digamos, ¿no? Equivocaríamos, dice manifiestamente el camino, si quisiéramos leer esos signos según su valor figural, en lugar de hacerlo según su referencia signante. Es decir, si yo me imagino que haya un sol al lado de un dado, es un absurdo. Soñar con un sol al lado de un dado es absurdo. Ahora, que eso signifique soldado, por ejemplo, y que soldado tenga alguna cosa que ver con mi vida, por ejemplo, fantástico, ¿sí? Hay que ver si es el soldado que va a la guerra, por ejemplo, o es el soldado que hago por medio de una soldadora, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero todavía habría que resolver allí el equívoco correspondiente. Entonces dice, supongamos, esto me encantó, supongamos que me presentan un acertijo en figuras, una casa sobre cuyo tejado puede verse un bote, después una letra aislada, después una silueta humana corriendo cuya cabeza le ha sido cortada, etc. ¿Sí? Frente a ello, podría pronunciar este veredicto crítico, tal composición y sus ingredientes no tienen sentido. Y detengámonos un momento en que efectivamente no tiene sentido. Podríamos llegar a darle un sentido, por supuesto. ¿Sí? Y creo que cabe preguntarse si ese sentido que le damos, ¿sí?, es un sentido que formaba parte de la construcción o no. Obviamente, los acertijos con imágenes, que es la imagen, el review, como se llama en francés, ¿sí? Y es una palabra que usa Freud así. Sí, claro. ¿Sí? Hay alguien que se puso a pensar, ¿sí?, cómo hacer para dibujar sin dar la imagen general, una frase, una palabra de una manera inteligente, lo pensó de esa manera. Pero tal vez si el inconsciente existe al síntoma, ¿sí?, tengamos que pensar que el agregado de sentido es un modo de maniobrar sobre el síntoma y no algo que formaba parte del síntoma en su constitución. ¿Por qué? Porque en definitiva, esta enumeración que hacía aquí, ¿sí?, de una casa sobre cuyo tejado puede verse un bote, después una letra aislada, etc., si algo se parece es al montaje surrealista. ¿Sí? Y el montaje surrealista es justamente ese conjunto de piezas heterogéneas, etc., con la cual Lacan concebía el síntoma como tal, ¿no? Entonces, el síntoma incluye su sentido, ¿sí? Pues ese sentido es un agregado que hacemos en la experiencia analítica para poder manipular con él y eventualmente equivocar el significante amo alrededor del cual se ha constituido o creado por la lectura del síntoma, según como le leamos. Entonces dice Freud, no hay botes en los tejados de las casas, si una persona sin cabeza no puede correr, además la persona es más grande que la casa, y si el todo pretende figurar un paisaje, nada tienen que hacer allí las letras sueltas, que por cierto no se encuentran esparcidas por la naturaleza. La apreciación correcta del acertijo solo se obtiene, como es evidente, cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Me gustó eso, ¿no? En virtud de una referencia cualquiera, o sea, alcanza con que haya una relación para que nosotros podamos decir, aquí hay sentido, ¿sí? Del mismo modo que cuando veíamos los dos casos del sentido de los síntomas, decíamos los mismos indicios, las mismas piezas, los mismos significantes que estaban presentes en el primero y en el segundo caso discutido por Freud, se podían ensamblar de maneras muy distintas y dar a estos sentidos muy distintos. Tenemos que presuponer que era este sentido y no aquel otro en que estaba presente el síntoma, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso del ritual, por ejemplo, sí se levantó el ritual para dormir, mientras que el de la habitación que iba de un lado al otro no se curó. En ambos casos se produjo, digamos, el despejamiento del sentido, la intencionalidad del síntoma, etc. Bien. Entonces dice, la apreciación correcta del acertijo se obtiene cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra en virtud de una referencia cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, por supuesto, ¿sí?, sino que pueden dar por el resultado la más bella y significativa sentencia poética. Ahora bien,
El sueño es un review de esta índole, y nuestros predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar ese review, ¿sí?, como si fuera una composición pictórica, o sea, es un cuadro, ¿sí? Ese cuadro no tiene ningún sentido, o tiene el sentido que muestran las imágenes. Ninguna de las dos cosas es correcta para Freud. Hay que ir de las imágenes al pensamiento latente, ¿sí?, articulación de sentido, y a partir de allí dar la solución del sentido de los sueños, ¿sí? Por eso es que anteriormente les parecía absurdo o carente de valor, etc. Y lo mismo se puede aplicar, es el mismo término que utiliza Freud, para el ejemplo del caso Signorelli, del olvido de los nombres propios, ¿no? No lo voy a discutir en detalle hoy, solamente quiero subrayar algo que dice Freud aquí, después de dar el famoso esquema gráfico donde aparece Signorelli, Botticelli, Voltrafio, Herzegovina, Bosnia, ¿no? Toda esta cosa que en el fondo tiene ciertos pensamientos reprimidos que no se sabe cuáles son, pero parecen tener como antecedente lógico algo vinculado a muerte y sexualidad, ¿sí? Dice algo muy interesante Freud, que es el nombre de Signorelli está separado en dos fragmentos. Estoy en la página 12, el tomo 6, ¿sí? El nombre de Signorelli está ahí separado en dos fragmentos, ¿sí? Lo muestro para los que están mirando por allí el esquema, ¿sí? A ver si se ve bien. Ahí está, más o menos, ¿sí? Ese es el esquema al que se refiere. El nombre de Signorelli está separado en dos fragmentos. De los pares de sílabas, uno retorna inmodificado en uno de los nombres sustitutivos, Eli, ¿sí?, que aparece en Botticelli, ¿no? El otro, merced a la traducción Signor Her, o sea, va por el lado del significado, ¿sí?, no del significante, sino del significado. Signor Her, que es señor, ha cobrado múltiples y diversos vínculos con los nombres contenidos en el tema reprimido, y por eso se perdió para la reproducción. Su sustituto se produjo como si se hubiera emprendido un desplazamiento a lo largo de la conexión de nombres Herzegovina y Bosnia, sin miramiento por el sentido ni por el deslinde acústico entre las sílabas, ¿sí? Es decir, simplemente fueron fragmentos compuestos de cierta manera, ¿sí?, que armaron esta construcción extraña del recuerdo sustitutivo, Botticelli, Voltrafio, ¿no? Los nombres que le aparecen a Freud en lugar de Signorelli, que era el nombre buscado, ¿no? Vale decir, y a esto apuntaba con este recordatorio, vale decir que en este proceso los nombres han recibido parecido trato que los pictogramas de una frase destinada a transmudarse en un acertijo gráfico, es decir, un genio. Otra vez lo mismo que dice de los sueños, ¿sí? Entonces, más allá del problema del lugar del sentido en las formaciones del inconsciente, ¿sí?, que es algo que preexiste a las formaciones del inconsciente, es algo que agregamos a las formaciones del inconsciente para darles un sentido, ¿sí? Más allá de esa discusión, lo que me interesa es volver a poner en discusión lo imaginario y lo simbólico como funciones, ¿sí?, como funciones, y dejar como en un segundo plano su posible utilidad como coordenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Signorelli, que veíamos recién, ¿sí?, lo que vemos es un interjuego entre funciones de lo simbólico, con esta capacidad que tiene lo simbólico de jugar con el significante, ¿no?, pedazo del significante sin ningún miramiento por el sentido, ¿sí? O a la inversa, esta función de lo imaginario que se apoya en un sentido, ¿sí?, pasa de un significante a otro totalmente distinto, de señor a her, por ejemplo, por la conexión con uno de los sentidos posibles de señor y de her, ¿sí?, que tiene el mismo significado, el problema de la traducción, ¿no? Es decir, que todo esto podría ser el modo, podríamos pensar que este es el modo en el cual se pasó de Signorelli a Botticelli a Voltrafio, debido
a la imbebida, ¿sí? A esa una equivocación, ¿sí? Que producen conjuntamente las funciones de lo simbólico y de lo imaginario, ¿sí? ¿Es necesario suponer para eso que existió una represión y un retorno de lo reprimido? Esta es mi pregunta, ¿sí? Necesitamos suponer que se reprimió, señor, ¿sí? Por sus conexiones con muerte y sexualidad, etcétera, ¿sí? O es que aparece en el lugar de eso Botticelli y Voltrafio, ¿sí? Debido al hecho de que la función del imaginario y la función de lo simbólico, donde debía esperarse en la aparición de Signorelli en el recuerdo, ¿sí? Introducen una equivocación. Tenemos que suponer una intencionalidad, tenemos que suponer un sentido, pues eso es algo que agregamos después para poder maniobrar con estas formaciones en la experiencia analítica. Es una pregunta, ¿sí? Es difícil desprenderse de la idea de el sentido preexiste. Primero estuvo el dinosaurio, pero estuvo Roma. Pero bueno, vale la pena por lo menos preguntárselo. Tenemos bastante tiempo para conversar, así que cierro los libros y abro la conversación. Estaba pensando. Lili, sí. No sé si lo preguntes. Ya lo presento. Estaba pensando en lo último que estás diciendo. Si la ciudad de Roma existió o yo la hago existir, ¿no? La diferencia que habría entre esas dos posiciones. Sí. Si yo estoy pensando que hay una ciudad de Roma que yo voy a descubrir, voy a cerrarme a eso, va a haber una especie de cierre y yo no sé qué me voy a encontrar, no hay Roma, no sé. Esa posición ya es una posición de apertura y tiene una línea, una dimensión distinta. Estoy pensando en el hacer, en el quehacer de la práctica, ¿no? Son dos abordajes bien distintos. Bien. Así de sencillo. Sí, sí, ahí hubo toda una discusión bastante, voy a girar esto para que se escuche mejor, toda una discusión en los años, al fines de los 90, al principio de la década del 2000, ¿sí? Por lo menos en la orientación lacaniana, sobre la cuestión de la antecedencia lógica temporal, si quieren también, ¿no? El inconsciente que estaba antes o el inconsciente que se produce en la experiencia, ¿sí? Es decir, hay un inconsciente, ¿sí? Que es como una especie de bolsa de recuerdos donde hay que meter la mano, ¿sí? En esa bolsa y ver si sacamos lo que estaba reprimido y hacemos consciente lo inconsciente, ¿sí? O el inconsciente es algo que producimos en la experiencia, así como Cantor produjo los números infinitos, ¿no? ¿Sí? Estaba antes, ¿sí? Había en algún lugar los números infinitos, estaba antes el inconsciente, ¿sí? O lo producimos en la experiencia por medio de las construcciones, de las interpretaciones, etcétera, como manera de maniobrar sobre el síntoma. Sí, pensaba esa imagen de las profundidades que ya caló hondo en la cultura, que si les ocurre, pero los pacientes vienen a buscar eso en las profundidades y hay todo un trabajo a realizar justamente porque no es por ahí, digamos, todo. Hay algo que no es en esa línea, Sí. es en la línea de quizás lo que aparece en la superficie, Exacto. ¿no? Pensaba
es eso, digamos. También digamos, las construcciones actuales para ir, digamos, para desmantelar lo previo. Tal cual. Porque si no es como que quedara fijo, ¿no? No hay algo estático. No sé, es una popularidad. Sí, la función, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Recuerdo que algo había traído a colación en alguna de las primeras reuniones Susana Rey, que trajo la referencia de Agamben sobre infancia e historia, no me acuerdo. La referencia a la infancia. Se puede pensar de varias maneras, ¿sí? Una manera constructiva, ¿sí? Es decir, las primeras experiencias que dejan huellas, que dejan marcas, etcétera, absolutamente lógica, histórica, secuencial, son de la infancia, ¿sí? Y luego vienen otras cosas que se agregan a eso, etcétera, ¿no? Pero Freud decía que prácticamente todos los procesos represivos se consumaban antes de los 6 años, ¿sí? Era su idea, o sea que, bueno. Y en la medida en que dejan ciertas huellas, ¿sí? Lo que nos importa es lo que eso no tiene de histórico, sino de actual, o sea, que sigue teniendo vigencia, que aparece en los síntomas, en las formaciones del inconsciente, en las angustias, en las inhibiciones de nuestros analizantes hoy, no porque sea algo del pasado, ¿sí? No lo requerimos por ser algo del pasado, sino precisamente por su vigencia, ¿sí? Pero para Freud era muy importante que hubiera una escena del pasado, porque sin la escena del pasado no puedo traducir el sentido de lo presente. Necesito que haya dos para que haya sentido. O sea, es la articulación, ¿sí? Entonces, nosotros en la clínica, ¿sí? Que no presupone la anterioridad de Roma del dinosaurio, no necesitamos ir a buscar los antecedentes del pasado, porque nos quedamos con lo vigente, lo que está aquí, ¿sí? Y la elucubración de sentido que se da en el sujeto como constelación del objeto a partir de ciertos indicios vigentes, existentes aún hoy, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Ir a la explicación por el pasado, ¿sí? Es una necesidad del método de Freud, ¿ok? Ibas a decir algo, Adriana, ¿no? Sí, ok. Me hace pensar, estamos entendiendo, pensando la temporalidad. Sí. ¿No? La de Freud es clarísima, hay un pasado, se terminó, se cerró. No sé si de repente Freud no se cerró tan bien, y entonces eso está ahí repitiéndose aún en el presente. Pero ahí hay una concepción de la temporalidad que no anda. Hay algo que no acuerdo con Freud en ese punto, no sé bien cómo decirlo, porque si de repente, ¿cómo pensar la temporalidad de otra manera, el tiempo de otra manera? Es decir, no el pasado como lo que ya fue, ya terminó, ya no hay nada que hacer, una caja cerrada. Entiendo a la que Freud quería abrir porque hay que encontrar tesoritos. Es una manera. Pero si pensamos el tiempo de otra manera, no como un pasado, como una caja cerrada, sino como, es decir, abierto. Lo que está por ser o por hacerse. Sí. Pienso yo que esto podría permitirnos tal vez retomar desde un ángulo un poco diferente, inicial, digamos, esta interrogación hecha por Miller hace muchos años de los aspectos significantes y libidinal del tiempo en un artículo que se llama La erótica del tiempo, que está en un libro compilado con el mismo título, La erótica del tiempo, ¿sí?
En su momento, Miller pensó sobre todo, más de la experiencia, de la fenomenología más llana, de la experiencia analítica, del tiempo de una sesión, del efecto del corte, de la retroactividad, etcétera, ¿no? Y habla de sesiones con punto al infinito y sin punto al infinito, en el sentido de que produzcan ese efecto de bucle, ¿no? Pero yo pienso que, si te interesa, por ejemplo, podrías tomar la lectura de este asunto, del texto, lo puedo pasar, lo tengo incluso en digital. Pero sería muy interesante pensar eso, digamos, ¿cómo sería esa otra manera de pensar el tiempo? Me gustó la idea, sí, me gustó la idea. Y quizás algunos elementos de esa conferencia vieja de Miller, de los años 90, si mal no recuerdo, te pueden ser útiles como o antecedentes o como herramientas para pensar. ¿Está? Me parece, sí, que eso podría ser. Bien, ¿qué más? A ver, alguno de los que están escuchando aquí por a través del Team, si quieren participar, pueden abrir el micrófono, la cámara, ambas cosas. Tenemos unos minutos para conversar. O Gabriela, no sé si quieres agregar algo a partir de lo que estamos discutiendo. La cuestión, eso fue los indicios, sí, los indicios en la actualidad. Coincido que hay otro modo de pensar la temporalidad, sin duda. Y esos indicios, como lo vivo. Como lo vivo, ¿no? Pues lo vivo, digamos, en un tiempo presente. Lo vivo que produce padecimiento, que es por eso que recibimos las consultas. O lo vivo en el sentido del goce vital. Cómo producir esa modificación, ese recorrido. Sí. De lo vivo que produce, ¿no? Por eso pero eso vivo que incomoda, que mortifica, que produce padecimiento, y que estamos pensando otro modo de lo que desde nuestro lugar producimos, ¿sí? Sin duda, con las intervenciones o construcciones serán agregados. Está buenísimo pensar, son agregados porque salvajemente lo agregamos, no creo, por eso vuelvo al punto de la orientación. Digo, a lo mejor a uno se le ocurren estos agregados en función, ¿no?, de lo que se viene escuchando y de lo que se viene recortando a lo largo de la experiencia. Pero sí, que pensando en este punto del agregado, digamos, no puedo pensar si Freud enchufó, ¿no?, estos agregados. Pensaba en Melanie Klein, ¿no? También en sus intervenciones era tremendo, ¿no? Sin embargo, los efectos... Como dice la carne, enchufa y Edipo a Dick, por ejemplo. Sí, como dice, tren pequeño a Dick, tren grande papá, estación mamá. Y listo. Y resolvamos el tema. Y tiene efecto. Sí. Ese es el punto, que tiene una eficacia, y hay que pensar en esa eficacia. ¿Cómo es posible esa eficacia? O sea, tenemos que partir de lo que es irrefutable, ¿sí?, que produce esos efectos, y tenemos que saber leer esos efectos. Esto me parece maravilloso, porque todo lo que discutíamos, por ejemplo, que había estado discutiendo Flavia Valicenti hace unas reuniones cuando hablaba del camino de formación de síntomas, ¿no?, del lugar que tienen
la fantasía inconsciente, el fantasma, como lo llamamos, en la formación de síntomas. O todo lo que dice Freud y que hemos recordado también recientemente sobre la sobredeterminación de los síntomas, ¿no? Es decir, que puede haber varias fantasías que estén plasmadas en el mismo síntoma, que puede haber muchos modos en los cuales el síntoma haya sido determinado, digamos, y que esté como sostenido por múltiples amarras, como dice Freud en algún lado, ¿no? Inclusive este carácter del proceso primario, como el que dice Freud, de que un sentido y el contrario pueden coexistir sin ningún, ¿no? Todo esto podría resumirse en definitiva de esta manera. El modo en que puede haber muchas maneras en que constelemos objetos, fantasmas, sentidos, etcétera, a partir de los indicios que tenemos. ¿Sí? Y todos ellos, ¿sí? Todos ellos pueden servir de instrumento para maniobrar con el síntoma en la experiencia analítica, a la manera de Freud, a la manera de Melanie Klein, de otras maneras. ¿Sí? Así que no necesitamos presuponer Roma y el dinosaurio. Esto es a este punto llegué, digamos, ¿no? Fin, digamos, insisto, la vez pasada me dio un poquito de vértigo de pensar que esto incluso disuena con por lo menos una afirmación del último Lacan, ¿sí? Que es esta cuestión de que el síntoma prueba que hay sentido en lo real, ¿cierto? Porque quizás no está en lo real el sentido, ¿sí? Quizás es algo que nosotros agregamos, ¿sí? A lo real. Así como pues, el inconsciente transferencial no es lo mismo que el inconsciente real, ¿no? El inconsciente, ¿no? Tendríamos que leer, tal vez bajo esta luz que estamos interrogando ahora, el famoso texto de Let to Lapse, ¿no? ¿no? ¿Por qué en cuanto le prestamos atención, ¿sí? Hay algo que se esfuma? ¿Qué es la función de la atención, ¿no? Que dice Lacan allí. Bueno, hay muchas líneas de investigación nuevas a partir de esto, ¿no? Pero me parece que vale la pena pensarlo para ver si encontramos un relato diferente de la relación entre el malestar de nuestros analizantes y lo que hacemos en la experiencia analítica. Quizás se pueda pensar de una manera distinta lo que ya estamos haciendo, ¿sí? No es solamente pensar en la posibilidad de hacer algo distinto, ¿sí? O dejar de hacer alguna cosa que hacíamos, sino que quizás entender qué estamos haciendo hoy en la actualidad. ¿Qué fue lo que hizo posible que Freud curara a sus histéricas al principio dándoles estos sentidos un poco extraños, ¿no? Porque funcionaba, es un hecho, ¿sí? En fin. También me parece que se han habilitado, digamos, han salido, no han inventado, ¿Sí? no se detuvieron, no es digamos, ninguno dijo, bueno, no, esto no está bien, ¿no? Bueno, lo que veíamos la vez pasada, digamos, dar sentido, en qué línea va, digamos, ¿no? Esto es posible, no es posible, nos habilitamos, no nos habilitamos, la experiencia que contó Diol, digamos, y un analista que actúa de semejante manera, digamos, quizás esto que vos decís de poder pensar lo que hacemos y quizás poder también transmitir lo que hacemos y vemos los efectos que eso tiene. Una cosa más para no olvidarme, lo quiero dejar registrado para poder retomarlo tal vez más adelante. Entre el texto de construcciones que resumiste y comentaste muy bien hoy, ¿sí? Y análisis terminable e interminable, hay una discrepancia importante, ¿sí? Que por lo menos quiero subrayar, ¿sí? Construcciones, parece que el analista fuera piecita por piecita armando esas cosas que son construcciones y que terminan teniendo un efecto similar, comparable al de la interpretación, ¿sí? Pero en análisis terminable e interminable, cuando habla, creo que era la página 222, si mi memoria no falla, en la época me lo leía tanto a Freud que me acordaba todo de memoria. 222, acá está. En la 222, cuando habla de
comenta 221, 222 comenta un acto analítico, que es en realidad lo que hace con el hombre de los lobos, cuando le pone un plazo, ¿sí? ¿Sí? Y ahí dice, ¿sí? Dice, proseguir dice, un hierro será irreparable, el león salta una vez sola. O sea, no tiene nada que ver eso, ¿sí? Esto es un acto analítico, ¿sí? Un acto analítico no es algo que se pueda después retocar, ir corrigiendo y poniéndose de acuerdo con el analizante. Hay algo que tiene lo del salto del león como lo irreversible y la apuesta pura, ¿sí? Que a mí me parece que sería interesante ver su contrapunto con las construcciones en el análisis, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presencia. Nos vemos la semana próxima, solamente por virtualmente.